Hace poco recordaba cuando tenía unos 7 u 8 años. Recuerdo que vivía con mis padres en una finca cafetera. Nos dedicamos a cultivar café y a la recolección de café. Y vivíamos en un pueblito, en un pequeño pueblito llamado Concordia, Antioquia. Un pueblito lleno de montañas, muy hermoso. Y cada vez que caía la noche, muchas personas llegaban desde la vereda, desde pequeñas veredas alrededor, a este pueblo, a este lugar. Teníamos una tienda allí y recuerdo que había muchos caminos que conducían a todas estas veredas. Pero cuando ya caía la noche, el espesor de la oscuridad se plantaba en aquel lugar. Solo se podían ver a lo lejos, o muy poco, algunas pequeñas casas con sus focos, o algunos con algunas lámparas colgadas allí. Además de que caía la densa noche, también caía neblina. Y en la madrugada el sol demoraba en salir porque la neblina descendía y aún no se podía ver hacia el otro lado de la calle. Y cada vez que había oscuridad era necesaria utilizar una lámpara que pudiera resplandecer de tal manera que se pudiese ver por lo menos algunos metros alrededor si uno intentaba salir a la calle o utilizar algunos de aquellos caminos para llegar a otra casa o a otra vereda. Era importante llevar una lámpara en la mano para no resbalar, porque un mínimo resbalo podrías caer por la montaña o podrías simplemente caerte o resbalar o podrías perderte también por alguno de estos caminos. ¿A qué voy con todo esto? Hay una palabra con la cual me levanté hoy en mi mente meditando, que está en el Salmo 119, 105. Y esta palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera. Me llama la atención que David no dice: lámpara es a mis ojos tu palabra, sino a mis pies y lumbrera a mi camino. Como te decía, al vivir en aquellos lugares y al momentos en los que no había luz y era de noche o era muy de madrugada, para ir por estos caminos o para ir por aquellas faldas o por aquellos cafetales que se encontraban en las montañas a trabajar, era importante llevar una lámpara en la mano para mirar cómo estaba el camino y que no fueses a resbalar y a caer. Ahora no me voy muy lejos. Cuando estamos en casa y es de madrugada y se va la luz, tus ojos se acostumbraron a las tinieblas, sin embargo, no puedes ver lo que está a tu alrededor porque es una densa oscuridad que te rodea. Y cuando vas a caminar desde el cuarto hasta la sala o a la cocina a buscar los fósforos para tener luz en tu casa, caminas más despacio, caminas lento. Tienes que tratar de recordar dónde dejaste las cosas con el fin de que no te vayas a tropezar y te vayas a golpear y eso genere dolor. ¿A qué voy con todo esto, mi amado amigo, amiga que me escuchas? No es lo mismo caminar y ver dónde estás y tener una claridad del camino por el cual vas a transitar, a caminar a tientas, sin ver. O puedes resbalarte, o te puedes golpear, o te puedes perder. ¿Cómo caminamos en el camino de la vida?
Pensamos que vemos porque físicamente nuestros ojos están abiertos y podemos observar lo que hay a nuestro alrededor, pero no estoy hablando algo literal. No estoy hablando de que tienes visión para ver lo que está delante de ti físicamente. Te estoy hablando del propósito. Te estoy hablando de sueños. Te estoy hablando de una vida espiritual que es más real que la vida natural. Te estoy hablando de consejos. Te estoy hablando de la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento y el entendimiento que debemos tener en la vida para caminar de la manera correcta. Porque vamos a encontrar muchos desvíos en el camino y los podemos ver. Podrás ver esos desvíos. La pregunta es si tienes la sabiduría, el entendimiento y para mantenerte enfocado y no desviarte del propósito de Dios para tu vida. Si tenemos la sabiduría para saber afrontar cada circunstancia que a diario se nos presenta. Porque la vida es de decisiones y todos los días va a haber algo que tenemos que afrontar. Todos los días van a haber situaciones que tenemos que enfrentar. Todos los días van a haber decisiones que tenemos que tomar. Todos los días eso va a suceder. Y la pregunta es si estamos preparados para hacerlo. O simplemente vamos por la vida a tientas, viviendo prueba, error. Prueba, error. Vas a comenzar una relación y no tienes la luz suficiente que te indique cómo es la persona y te arriesgas, vas a tientas. Cuando vienes a ver, el primer golpe y dañas tu corazón. O quizás vas a hacer un negocio quizás, y no tienes la inteligencia o la sabiduría o el consejo para hacerlo de la manera correcta. Solamente piensas que es bueno o has escuchado que es bueno y que funciona. Y por lo tanto vas a tientas y lo haces. Y cuando vienes a ver, lo pierdes todo. Toda tu inversión se perdió. O sales de casa, dejas tu hogar por experimentar otras cosas. Sales sin luz de tu casa. Creo que me estoy dando a entender y me estás entendiendo, ¿verdad? Sales a probar la vida. Vas a tientas. Y cuando vienes a ver, quedaste sin hijos, sin casa, sin familia. Quedaste sin nada. Nadie dijo que iba a ser fácil, la vida es complicada. Pero qué bueno cuando tenemos el manual que Dios nos dejó. Algunos dicen, nadie nace sabiendo, y así es. Algunos se quejan porque de pronto se les viene al pensamiento y confiesan y dicen, hubiese sido mejor si al nacer naciéramos con un manual debajo del brazo. Y la excusa es, nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser hijos, nadie nos enseñó a hacer las cosas. Tuvimos que aprender por experiencia. ¿Y qué tan difícil es aprender por experiencia? Es más fácil aprender por la instrucción, ¿no es cierto? Pero cuando aprendemos por experiencia, aprendemos a los golpes. Somos empíricos y la vida nos golpea tanto que estamos llenos de marcas, estamos llenos de golpes, estamos llenos de heridas en el corazón. Y lo tremendo de esto es que aprendimos tan fuerte que todo el tiempo vivimos a la defensiva, porque eso fue parte del aprendizaje. Es como cuando aprendes a montar bicicleta o aprendes a caminar. Cuando éramos pequeños, no sé si puedes recordarlo,
papá o mamá o aquel familiar te agarraba de la mano para guiarte, para que pudieras dar 1 o 2 pasos. Y luego comenzaba a soltarte poco a poco para que pudieras dar ese primer paso. Pero ¿qué tal hacerlo sin instrucción? Sería tratar de ponerse de pie y caer una y otra vez. O cuando aprendiste a montar bicicleta, que te llevaban de la mano y te agarraban fuerte y te decían mira hacia adelante, no mires hacia abajo, pedalea una y otra vez, comenzaban a darte instrucciones para que pudieras hacerlo de la manera correcta y aprender más rápido. Pero ¿qué pasaba cuando no querías escuchar y simplemente querías adelantarte, simplemente querías correr y ser independiente? Te montabas en la bicicleta y al primer pedalazo mirabas hacia abajo, te estrellabas, te caías y te raspabas las rodillas. Es más fácil aprender por la instrucción que aprender por la experiencia. Por eso, no podemos quejarnos de que nacimos sin instrucciones. Dios nos ama tanto que nos ha dejado su palabra. Y su palabra no es solo un libro religioso. No son cuentos. Su palabra es vida. Dios plasmó el diseño de su vida, su sueño, en este libro llamado Biblia. No solo para que nos podamos orientar hacia dónde dirigirnos, sino para darnos cuenta dónde estamos. A tal punto que David lo llama lámpara y lumbrera. Lámpara a los pies. Para no tropezar y poder caminar, dar paso tras paso, paso seguro, con el fin de poder ver los obstáculos y tener la sabiduría de saberlos afrontar. La Biblia, el consejo de Dios trae luz. Y cuando te hablo de luz, te hablo de entendimiento, te hablo de sabiduría. La vida hay que vivirla con sabiduría. No podemos vivir la vida siendo emocionales. Cuando tú vives la vida siendo emocional y dándole rienda suelta a lo que piensa tu corazón, dándole rienda suelta a tus emociones, entonces cada vez que te enojas te llenas de ira y respondes de la misma manera. Herimos, dañamos, nos golpeamos y nos herimos a nosotros mismos también. Pero cuando hay luz, tenemos la sabiduría suficiente dada por Dios para cómo vivir de la manera correcta y afrontar cada circunstancia. En el consejo de Dios aprendemos realmente a vivir. No es vivir la vida por vivir. Hay que saberla vivir. Y entonces podremos disfrutar cada mañana. Podemos disfrutar inclusive de cada circunstancia que se nos presenta, porque Dios nos muestra un camino diferente o una forma de poder vencer. Y podemos deleitarnos en Él. Por eso David se deleitaba en la palabra, se deleitaba en cada consejo que él podía recibir, porque le infundía aliento, victoria, y podía ver el camino que debería transitar. Hoy está la opción. Puedes seguir viviendo la vida a tientas, o puedes permitir que la luz de Dios repose sobre tus ojos y vivir de la manera correcta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, te doy gracias por este consejo maravilloso, porque día a día, a través de tu palabra, nos enseñas, nos exhortas, nos amas, nos expresas tus promesas, nos expresas el grande amor que nos tienes. Gracias porque no estamos solos, nos has dado de tu Espíritu Santo. Este Espíritu que nos revela la palabra y nos da el entendimiento
para poder vivir con propósito, para poder vivir de la manera adecuada. Hoy, Señor, sigue alumbrándonos, enséñanos, y que tu palabra sea ese alimento, sea ese aliciente, sea esa lámpara a nuestros pies, sea esa lumbrera a nuestro camino, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu propósito y a tu voluntad, y de esa manera poder disfrutar cada minuto, cada segundo que nos das. Hoy aceptamos tu consejo. Ayúdanos, Señor. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Y otro consejo para ti es que puedas tener un lugar donde reunirte para estudiar y para recibir, para ser instruido por la palabra de Dios. Si estás en Barranquilla, quiero invitarte a ti y a toda tu familia y a todo el que quieras llevar, los jueves a las 7:30 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. En la carrera 49, número 72, 148. Carrera 49, número 72, 148. Allí te esperamos con los brazos abiertos. Hay una palabra de Dios para ti que puede darte vida y transformarlo todo. Bendiciones.